make sure that we make use of this time. Y porque no tenemos mucho tiempo, vamos a ir rápidamente al mensaje y usar bien el tiempo. Why don't we lift up our hands and take a 30 seconds to pray that God will speak to us this morning. Vamos a levantar nuestras manos y tomar unos segundos para pedirle al Señor que nos hable esta mañana. Because I believe that He is going to speak to us. Porque yo creo que Él nos va a hablar. I don't want to talk because you didn't come here to hear me talk. No quiero hablar por mí mismo porque no habéis venido a escucharme a mí. Father, I pray in Jesus' name. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Speak to us. Háblanos. Speak to us. Háblanos, We want to Señor. hear your voice. Queremos escuchar tu voz. We want to know you. Queremos We conocerte. want to walk with you. Queremos caminar We contigo. want to be an example to the others who don't know you, Y Papa. queremos ser ejemplo a los otros que no te We conocen. thank you. Te damos las gracias. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Turn with me to Psalms 78. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 78. 78. Psalm 78, 72. Salmo 78, versículo 72. It's the last word. It goes like this. David shepherded them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. This morning, the title of my message is The Fifth Gospel. En esta mañana el título del mensaje es El Quinto Evangelio. Fifth Gospel. El Quinto Evangelio. Somebody say Fifth Gospel. Que alguien diga el Quinto Evangelio. Fifth Gospel. There are 4 Quinto Gospels in the Evangelio. Bible. Hay 4 evangelios en la Biblia. And the world out there have never read the first 4 Gospels. Y el mundo ahí fuera nunca han leído los 4 evangelios. But they have an option to read the fifth Gospel. Pero tienen la oportunidad de leer al Quinto Evangelio, That is you and me. que somos tú y yo. And if they like the fifth Gospel, Y si a ellos les gusta el Quinto they Evangelio, might go and read the first 4 Gospels. puede que vayan y lean los primeros 4 evangelios. Church, we are in a very pivotal time. Iglesia, estamos en un tiempo muy único. It's a unique season we are living in. Estamos en una temporada única. We as a church either can bring people to Christ or block people from Christ. Nosotros como iglesia podemos traer a la gente a Jesús o bloquearla de encontrarse con Jesús. We are in this unique opportunity to be a door opener or to be a bridge bomber. Tenemos esta oportunidad única de ser las personas que abran la puerta a las personas a que encuentren a Jesús o de bloquearles. I'm assuming that everybody believes in Jesus here. Yo asumo que todos los que están aquí creen en Jesús. So this morning the message is predominantly for the believers in Christ. Y esta mañana el mensaje es predominantemente para los que creen en Jesús. Let's look at the screen again, the verse, the integrity of his art and the skillfulness of his hands. Vamos a leer otra vez el versículo de Salmo 78, versículo 72. It says the integrity of his hands and the skillfulness of his hands. The integrity of his heart and the skillfulness of his hands. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. If you're taking notes, take notes. Si estáis tomando nota, apuntad esto. To be an effective Christian, Para ser un cristiano efectivo, you need 2 things. necesitas 2 cosas. You need character Necesitas carácter and you need competence. y ser competente. Both things are needed to preach the gospel. Ambas cosas son necesarias para compartir el evangelio. Character is needed because people need to judge you. You are the same off stage and on stage. El carácter es necesario porque la gente tiene que ver que eres el mismo, por ejemplo, predicando, que el mismo en tu vida diaria. Are you the same Sunday and also on Monday? ¿Eres el mismo el domingo y el lunes? Are you the same when you are coming to church or not going to church? ¿Eres el mismo cuando estás en la iglesia o cuando estás fuera? Are you the same when people see you in the good times, also in the bad times? ¿Eres el mismo cuando tienes un buen momento o un mal momento? That is called the integrity of heart. Eso se llama integridad de corazón. If you look at the root word of integrity in the Hebrew, Si miras a la palabra original de al hebreo original de la palabra integridad, it means one. significa uno. It means it doesn't change. Significa que no cambia. That's why in Hebrews 13:8 Jesus says,
Por eso en Hebreos 13:1 Jesús dijo, He said, I'm the same yesterday, today, and forever. yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. So every single time, Jesus never changed. He's the same person inside. Y Jesús nunca cambia, es el mismo. He's the same when you come to church. Él es el mismo cuando estás en la iglesia. He's the same when you go and hang out with your friends in a cafeteria. Él es el mismo cuando estás fuera tomándote un café con tus He's the amigos. same when you work. Es el mismo cuando estás He's the same when you trabajando. watch something on the television. Él es el mismo cuando estás mirando la tele. So that is called the integrity of the heart. Y eso se llama integridad de corazón. But then there's another aspect with the church little bit lacks is the competence. Y hay otro aspecto que a la iglesia le falta un poco, que es el aspecto de la competencia, la capacidad. Competence talks about the charisma, Habla del carisma. talks about the gifts and talents that you're using it for the glory of God. Habla de los dones y talentos que tú puedes usar para la gloria del Señor. You know, there are so many non-Christians in the world, Hay muchos no cristianos en el mundo, especially in my country. especialmente en mi país. Millions and millions of people. Millones y millones de personas. I came to conclusion there are only two reasons why non-Christians exist. Y yo he llegado a la conclusión de que hay how many? Two reasons. Hay dos razones por las que existen no cristianos. The first reason, because there is no one, they never met a Christian. La primera razón es porque nunca se han encontrado con un cristiano, They never met the gospel. nunca han tenido la oportunidad de conocer el They evangelio, never heard the good news. nunca han escuchado The las second buenas reason nuevas. is O la segunda razón por la que no son cristianos they have met a Christian and they got shocked. es porque sí que han conocido a un cristiano y se han quedado en shock. First, they never met a Christian. La primera posibilidad es que nunca hayan conocido a alguien que les haya Second, predicado. they met a Christian and they said no. Y la segunda razón puede ser que porque hayan conocido a un cristiano y no les haya I gustado. want to ask you this question. Quiero preguntarte esto. When you connect with people who don't know Jesus, Cuando tú conectas con gente que no conocen a Jesús, are they attracted to the living person who lives in you or they are put off? ¿son atraídos por el que vive dentro de ti o simplemente se quieren alejar de ti? Think about this. Piensa en ello. You know, we live in a culture where we don't talk about religion. Vivimos en una cultura donde no se habla sobre religión. But most of the time, you don't need even to talk. The way you live can be the best testimony. Pero muchas veces no hace falta ni siquiera hablar. La manera en que tú vives puede ser un buen testimonio. Because of the lack of time, Y por causa de la falta de we're going to go tiempo, quickly. voy a ir rápido. It's going to be like a mission gun today. Va a ser como una escopeta. So I want you to take notes. Me gustaría que tomaras nota. I wrote down 7 ways how you can be an effective fifth gospel. Y hay he escrito 7 puntos sobre cómo puede ser el quinto evangelio. The first one, El primer punto. if you want to be an effective fifth gospel to the world who don't know Jesus, Si tú quieres ser ese quinto evangelio para el mundo que no conoce a Jesús, you need to cultivate an attitude of gratitude. tienes que cultivar una actitud de gratitud. You know what is an attitude of gratitude? ¿Sabes lo que es una actitud de gratitud? Because the world around everyone is complaining. El mundo a nuestro alrededor se está quejando. Everyone is murmuring. Todos a nuestro alrededor Everyone is murmuran grumbling. y se quejan. Everyone is saying everything is wrong. Todos están diciendo va todo mal. But you create an attitude of gratitude saying, God, in the midst of this, you are still good. Pero tú crea en tu corazón esa actitud de gratitud que dice, Señor, en medio de todo esto tú eres bueno. Yes, there are 2 weeks lockdown here, no cafeterias. Sí que es verdad, dos semanas de que las cafeterías están cerradas But ahora. thank God you have at least takeaways. Pero gracias, Señor, porque al menos podemos pedir comida a un restaurante. Last night I had a date with my wife. Ayer por la noche tuve una cita con mi esposa. All the restaurants are closed. Todos los restaurantes estaban cerrados. But thank God for McDonald's takeaways. Pero gracias a Dios por el McDonald's porque se puede conducir y We didn't y buy big comprar things. algo. We No- just bought a chai, we just bought a Coke, and we just drank around, thanking the Lord for the opportunity. No compramos una gran cena, compramos un té y una Coca-Cola y conducimos por ahí. You need to be an attitude of gratitude. Pero
Tenemos que tener esa actitud de gratitud. That should attract people. What's saying? In the midst of crisis, he is still joyful. Y eso va a atraer a la gente de que en medio de esta crisis todavía hay gratitud en It's nuestro so corazón. easy to complain. Es muy fácil quejarse. You know, one of the expressions in Spanish I have learned. Una expresión que he aprendido en español Oof. es esta. Uf. My brother-in-law does that. Oof. Mi cuñado hace esto. Uf. Oof. Oof. In the midst of all those things, En medio de esta situación, maybe you're going through, oof, quizás estás pasando por un tiempo, but you can say, God, you are still good. pero puedes decir, Señor, tú eres bueno. God, Todavía you are eres so bueno. majestic. Señor, tú eres majestuoso. Why don't we all stand up for 10 ¿Por seconds qué no nos ponemos de pie 10 Lift up your segundos? hands Levantemos nuestras and say, God, I manos thank you in the midst of all the challenges. y digámosle, Señor, Come on. te doy las gracias. Come on, open your mouth. Thank the Lord. Thank the Lord for your house. Thank the Lord for Dale your las family. gracias al Señor por tu casa, Thank por the tu Lord for your familia, wife. Thank the por Lord tu for your esposo, children. por tu esposo, por tus hijos. Thank the Lord for your church. Dale las gracias al Señor Thank the por Lord tu for your iglesia, pastor Javier. por tu pastor Javier. Thank the Lord for the people, the worship team. Dale gracias al Señor por el grupo de Thank alabanza, the Lord for the ushers who help you to be seated in this comfortable por place. los sugieres que te han ayudado a sentar. Come on, open your mouth. Venga, Thank the vamos a Lord. abrir nuestra boca y Hallelujah. dale Thank las you, gracias Jesus. al Señor. Father, Gracias, complaining Señor. is not my agenda. Gracias, Señor. porque Praising no me is voy a my quejar. agenda. Voy a In the midst of adorarte. crisis, I praise Y you. en medio de la crisis te adoro. In the midst of shutdown, I praise En you. medio de ese confinamiento te In adoro. the midst of all the challenges, I still rejoice in En you. medio de todos estos problemas me regocijo Because it en is ti. not over until you say it is over. Porque no se acaba hasta que tú dices que se acaba. Amen. Amén. Please be seated. Amén. Nos podemos sentar. Cultivate an attitude of gratitude. Cultiva una actitud de gratitud. It's very important. Es muy importante. That's the way you can attract and be the fifth gospel. Esta es la manera en que puedes atraer y ser ese quinto evangelio. Number 2. Número 2. Second way you can be the fifth gospel. La segunda manera que puedes ser ese quinto You evangelio lead through serving. es que tú lideras a través del It's up in the servicio. screen, Matthew 20:28. Mateo 20:28. Have you heard that scripture? The Son of Man did not come to minister, but to minister, but not to be ministered. ¿Habéis escuchado esta It's here, escritura? Mama. Mira aquí, leer. Ah, vale. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. That is the example we need to follow. Y este es el ejemplo que tenemos que We seguir. are called to serve. Hemos sido llamados a servir. One of my favorite missionaries in this region, Uno de mis misioneros favoritos es de esta región. he's from Mallorca. Él era de Mallorca. He's a Catalan missionary. Él fue un misionero catalán. Do you know his name? ¿Conocéis su nombre? Raman Lul. Ramón Llull. Have you heard about him? ¿Habéis escuchado de Ramón Llull? He was an educationalist. Él era un educador. He was a philosopher. Él era un filósofo. But he was also an evangelist in his heart. Pero en su corazón era un evangelista. God called him to go to North Y Africa. el Señor le llamó a ir al norte de África. He went to Berber people, the Kabilis, Y él fue a los Kabilis, a la gente Tunisia, bereber. Morocco, Algeria, all those places. Fue a los bereberes de Tunisia, se llama en español. You see, Tunisia. Yeah, Tunis. Túnez de... Not as a tuna. Tunis. ¿Ves? Ya he perdido el fil. Please, rápido. Tampo. I got lost. Okay, he went to Tunisia, Morocco, Algeria, and all those places. Y él estuvo en Túnez, en Marruecos y en todo el norte de África. He actually learned Arabic, Y aprendió árabe. preached the gospel. Predicó el evangelio. Today you go to all those North African countries, Y hoy en día tú vas a estos países norteafricanos majority of the Christians are the Kabili Berber people. y los bereberes y los kabilis, la mayoría de ellos son cristianos. Even one of our relative, actually your sister's husband is a Berber. Y incluso uno de nuestros tíos, el marido de Damaris, es un bereber. Is because many people gave their life because one man sacrificed. Mucha gente dio su vida a Jesús por causa de un hombre que se sacrificó y fue a predicarles. This Raymond Lul could have lived an exotic life being a professor in a university. Este hombre, Ramón Llull, hubiera podido vivir una vida cómoda siendo profesor de universidad. But as he was preaching the gospel in Tunisia, Pero mientras él estaba predicando el evangelio en they stoned him Túnez, to death.
le apedrearon hasta They matarlo. dragged his body and buried him in Mallorca. Y tuvieron que llevar su cuerpo y enterrarlo en Mallorca. Son of Man, El hijo, Son of God, el hijo de Dios became the Son of Man, se hizo hijo de hombre so that the sons and daughters of men para que los hijos e hijas de los can hombres become sons and daughters of pudieran God. convertirse en hijos de Dios. There is a price to pay. Hay un precio que pagar. We have to lead through serving. Tenemos que liderar a través del servicio. There are a lot of examples I can share. Hay muchos ejemplos que puedo Mother compartir. Teresa, La Madre Teresa. she was not even 5 feet, Ella era una mujer muy pequeñita, from Albania, medía más o menos 1,50 m, era de Albania. and she left Albania, war-torn country, to come to India. Y dejó a Albania en medio de una guerra y vino a la The India. last time she saw her mother, La última vez que vio a su when she madre was in the boat, fue desde el barco and she took her kerchief y tomó su pañuelo and did like this to her mother. y le dijo adiós con el She pañuelo. could never see her mother Y again nunca la volvió a ver. because Albania started war, Porque en Albania empezó una guerra and she could not even go back to see her mother. y no pudo volver a Albania a ver a su She was in madre. the frontiers with Austria, and she could see her mother from the fence. Años That's it. después pudo volver a la frontera de Albania, pero no la dejaron entrar para ver a su I'm madre. not saying you have to go to your country to preach the gospel, Yo no digo que el Señor te esté llamando a otro país a predicar, but you can knock the next door of your home and ask them if they need any help. pero tú puedes llamar a la puerta de tus vecinos y preguntarles si necesitan Son ayuda. of God came, the Son of Man, El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre so that we can become sons and daughters para of que God. nosotros podamos ser hijos e hijas de Dios. Amy Carmichael, Amy Carmichael who came to India to abolish Devadasis. vino a la India a abolir a las Devadasis. William Wilberforce, William Wilberforce. he abolished slavery. Él acabó con la esclavitud. So many stories like that. Hay muchas historias de muchos hombres y mujeres. If you co-create with God, Si tú te pones a co-crear con el you Señor, become a history maker. tú vas a hacer historia con Él. This nation Esta will nación bow before the King of Glory. se va a arrodillar delante del Rey de But Gloria. are you willing to be a servant in the kingdom? Pero estás dispuesto a ser un siervo en el reino. Talk to someone in this week. Habla con alguien esta The semana. house owners of us don't believe in Jesus. Los dueños de la casa en la que estamos no creen en But Jesús. every time he comes to us, we talk to him about Jesus. Pero viene muchas veces a visitarnos y le hablamos de One day he Jesús. said to us, Un día nos dijo, I don't believe in anything. yo no creo en nada, I don't believe in God. no creo en Dios. I said to him, Francisco, Y yo le dije, Francisco, God believes in you. aunque tú no creas en Él, Dios sí que cree en ti. He was quiet looking at me. Y se quedó quieto mirándome. My duty Mi trabajo, mi is not deber, to save them. no es salvarles. It's God's business. Eso es el deber de Dios. My duty Mi deber is to sow the seeds. es plantar semillas. Sow the seeds. Plantar semillas. Are you sowing the seeds? ¿Estás plantando semillas? Are you trusting the Lord? Amposta will one day bow before ¿Y Jesus. confías en que Amposta un día va a arrodillarse delante de Jesús? You know, it's important to sow the seeds. Es muy importante plantar Number semillas. 3. Número 3. How can be effective the fifth gospel? ¿Cómo podemos ser ese quinto evangelio? We as Christians need to speak the truth in love. Nosotros como cristianos debemos hablar la verdad con amor. It's very important that. Es muy importante. Look at this verse, Proverbs 8:7. Vamos a mirar Proverbios 8:7. You can read that. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. It's important we speak the truth. Es importante que hablemos verdad. Sadly, churches have become very politically correct. Y tristemente algunas iglesias se han convertido en lugares donde se habla políticamente correcto. Do you know right now they are trying to change the gender of God in the Bible so that they can be politically correct to the feminist group? ¿Sabéis que ahora mismo están intentando cambiar el género de Dios en la Biblia para poder así no ofender a los grupos feministas? Have you heard that? ¿Lo habéis escuchado? They are trying to change it Lo están because intentando they say cambiar it's a machista culture. It's not right. porque dicen que es un libro machista y que no está bien. Lots of political correctness are coming from the stage. Hay muchas cosas que se están intentando decir políticamente correcto. But are you be able to speak the truth in love? Pero somos capaces de hablar la verdad en amor. Someone said,
truth spoken not in the spirit of Christ is still untruth. Alguien dijo, la verdad no hablada en el Espíritu del Señor todavía no es verdad. Sometimes we Christians, either we speak the truth with no love. A veces los cristianos hablamos la verdad sin amor. I remember one of the daughters from this house, she had a tattoo. Yo me acuerdo una chica que era de esta casa, tenía un tatuaje. And then somebody said something, she's rejected and she still now doesn't follow Jesus. Y alguien le dijo algo y ella se sintió rechazada y dejó de seguir a Jesús. Maybe that's not the way. Y esa no es la manera. But then they goes another extreme. Pero entonces podemos ir al otro extremo Nobody confronts anything. en el que nadie confronta nada. You can live with your girlfriend or a boyfriend or with whatever. Puedes vivir con tu novio, tu novia, lo que sea. It's okay, you No just pasa come. nada. Jesus loves you. Ven, Jesús te ama. No, we shouldn't be on both extremes. No deberíamos estar en los extremos, But we could talk to them in love pero podemos hablar en and amor address the situation y confrontar la situación and to see that God's kingdom can be built in that person. y ver que el reino de Dios puede ser reconstruido en la vida de esa persona. Look at Ephesians chapter 4, Mira en Efesios capítulo 4. verse 15. Speak the Versículo- truth and we will grow up completely in the relation to Jesus Christ, who is the head. Efesios 4, versículo 15. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Look at verse 25. Mirar el versículo 25. Disregard every form of dishonesty and lying, and speak to one another in truth. Efesios 4, 25. Next verse must be there on the screen. No? Yeah. No, Okay. No pasa res. Okay. Ephesians 4:25. Efesios 4, 25. It says, disregard every form of dishonesty and lying. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. So ask yourself this question. Pregúntate a ti mismo esto. When I sit to a person who don't believe in Jesus, Cuando yo me siento con una persona que no cree en Jesús or they're making poor choices in their life, o cuando les veo, cuando estoy con ellos, personas que están tomando decisiones muy malas para ellos mismos. what's my objective? ¿Cuál es mi objetivo? My objective to tell them they're wrong, Mi objetivo es decirles que lo hacen mal, or my objective is to tell them in such a way they will choose life. o mi objetivo es hablarles de una manera que ellos mismos van a elegir la vida. Check your heart Examínate before you go and confront. antes de que vayas a confrontar a Many alguien. times you will be surprised. We want to be correct more than we want to see them be corrected Muchas and veces nos transformed. vamos a sorprender de que en realidad queremos tener la razón más que queremos que cambien y que escojan la vida. Can I ask you one question? ¿Puedo preguntarte algo? You all remember the day you got saved? ¿Todos vosotros os acordáis del día que fuisteis salvos? Yes, you remember? 28 years ago, Hace 28 años, October 2, el 2 de octubre, I gave my life to Jesus. yo le di mi vida a Jesús. 28 years ago. Hace 28 años. I had zero revelation that time. Tenía cero revelación en The ese truth tiempo. that God gave me now, I had no clue. La verdad que el Señor me ha dado ahora, yo en ese momento no tenía ni I idea. was an utter mess. Yo era un desastre total, Puro. puro. But God came down. Pero el Señor bajó a mi nivel. He didn't say, oof, Charles. No me dijo, uff, Charles. He came down, Bajó a mi nivel rescued me from where I was. y me rescató de donde estaba yo. When you minister to someone, Cuando tú ministras a alguien, don't come from the level where you are. no le ministres desde el nivel en el que estás. God did not do that. El Señor no hizo eso If con He would have done nosotros. that to me, I would have never reached. Si Él me hubiera tratado así, yo nunca hubiera podido alcanzarle. Ask God, Pregúntale al Señor. God, how do you see this person? Señor, ¿cómo ves tú a esta I persona? want to see the way you see that Yo quiero person. verle como tú le ves. And help me to see and also speak the way you speak. Señor, ayúdame a verle como tú le ves y hablarle como tú le hablarías. You know, when Jesus, everybody saw in the Samaritan woman,
Sabéis la historia de la mujer samaritana, ¿no? Everybody saw a immorality in the Samaritan woman. Todo el mundo miraba a la mujer samaritana como una mujer impura, inmoral. But Jesus saw a first woman evangelist in Samaria. Pero Jesús vio que ella sería la primera mujer evangelista en Samaria. How are we seeing? ¿Cómo estamos viendo a la How are we gente? viewing people? ¿Cómo estamos mirándoles? Number 4, Número 4. we need to deal things truthfully. Tenemos que lidiar con las cosas honestamente. It's very important Es muy importante that our dealings are truthful. que nosotros seamos honestos en la manera que resolvemos. For example, when you're writing your taxes, Que resolvemos nuestras cosas. Por ejemplo, cuando nos toca hacer la declaración de Hacienda. I don't know, I told you this testimony. No sé si yo os he contado nunca este testimonio. When we bought the land Cuando compramos la tierra en India 8 years ago, hace 8 años, we didn't have money. no teníamos dinero. We had 100 rupees, which is like $2. Teníamos 100 rupees, que es €1,50. We need close to $30,000 to buy that land. Necesitábamos $30,000 To buy that land. para comprar esa But tierra. we made an agreement with that owner with $2. Pero hicimos un contrato con el propietario de la tierra con lo que teníamos, que eran 100 rupees, $2. And the guy said, I never made an agreement like that. Y el propietario nos dijo, nunca he firmado un contrato con este dinero. I said to him, me also. Y yo le dije, yo tampoco he firmado un contrato This is the nunca. first time. Es la primera vez. Because God spoke to us, this land belongs to us, He's going to give it to us, so we are making an agreement. Porque el Señor nos habló en sueños y nos mostró que esta era nuestra tierra, así que Cut the long story short, we got the land. para cortar la historia un poquito, acabamos Miraculously, Papa provided, we bought the land. comprando la tierra unos meses después. El Señor proveyó y la On compramos. the day of registration, El día que íbamos a hacer el registro, we need to buy the stamp papers for the amount you bought the land. teníamos que comprar, es un procedimiento en India, no sé cómo es aquí, los sellos por el valor de la tierra. And so there are two kinds of values. Y hay dos tipos de valor. One is the government value, Lo que vale la tierra de acuerdo al gobierno, and then one is the market value. y el otro el valor de la tierra de acuerdo al mercado. And the market value is always more than 100 times more than the government value. Y el valor de la tierra, según el precio del mercado, es 100 veces más normalmente. And when we went to the office, Cuando fuimos a la oficina, the guy who prepared our documents, el chico que preparó nuestros documentos, he made the papers according to the government value. él preparó los documentos de acuerdo al valor del gobierno. It's not even $2,000. No, los documentos decían que no eran ni $2,000 lo que costaba. We know that we didn't pay $2,000, we paid Pero $30,000. nosotros sabíamos que el valor no eran $2,000, eran 30,000. And he told me, Charles, you will save a lot of money. Y me dijo, Charles, vas a ahorrarte mucho dinero. You just pay for the $2,000. Solo paga los impuestos por los $2,000. 10% of the 2,000. El 10% de los $2,000. I'm just giving you an hypothetical example. Estoy dando un ejemplo hipotético. And for me, it feels good. Y yo me sentí bien. I'm a missionary. Por un momento soy misionero. I don't have a salary. No tengo salario. So everything that I can save, I can use it for the missions. Y todo lo que puedo ahorrar lo puedo usar para las misiones. But the Holy Spirit inside was telling, Pero el Espíritu Santo dentro de mí me estaba diciendo, something is wrong. hay algo que no está bien. So me and my wife talked, Hablamos mi esposa y yo and we got the same confirmation. y sentimos lo mismo. We went back to this guy. Volvimos a este chico a la oficina Something is wrong. y le dijimos, no está bien esto. And we said to him, we want to pay the taxes for the amount we paid. Queremos pagar los impuestos por el precio que hemos pagado. He got so mad at me. Y se enfadó muchísimo. He said, you have so much money. Me dijo, tú estás forrado de dinero. You married a Blanquita, so that's why you have so much money. Te has casado con una blanca, por eso estás forrado. You want to know how to spend the money.
y no sabes ni en qué You should gastártelo. have taken the money and helped the poor. Hubieras tenido que coger este dinero de los impuestos y dárselo a los pobres. You know, everything around me, everybody around me was saying I was wrong. Todo el mundo a mi alrededor me estaba diciendo que lo estaba haciendo mal. But only I and God knows we are doing the right thing. Pero solo Dios y yo sabíamos que estábamos haciendo lo correcto. Sometimes doing the right thing maybe put you in a lonely place. A veces el hacer lo correcto te pone en un lugar en el que estás solo. But when you stand for the truth, Pero cuando tú estás firme por la verdad, you are the fifth gospel tú to eres the ese world. quinto evangelio al mundo. Amen. Amén. Number 5. Número 5. We're running fast, okay? Vamos rapidito. We're gonna live a lifestyle of supernatural. Tenemos que vivir una vida sobrenatural. Christian life is a lifestyle of Una supernatural. vida cristiana es sobrenatural, It's ¿verdad? very important. Es muy importante. You know, many Christians say, no, I'm not supernatural. Muchos cristianos dicen, bueno, a mí esto de lo sobrenatural no me va. I'm a Baptist brother. Soy bautista. But John the Baptist was the most supernatural birth that ever happened. Pero Juan el Bautista era el hombre más sobrenatural que caminó sobre la tierra. You know, sometimes we are so divided. A veces estamos muy divididos. Our every life with God is a supernatural lifestyle. Nuestra vida con el Señor es una vida sobrenatural. God came and rescued us, salvation, that's a supernatural. Dios vino y nos rescató, eso es sobrenatural. You didn't earn by yourself. No es algo que ganamos por nosotros Nobody mismos. forced you. Nadie te forzó. And then you redeemed you and restored you. That's supernatural. Y Él te redimió y te restauró por dentro, eso es sobrenatural. You become a new creation. That's a supernatural. Y tú eres una nueva creación, eso es sobrenatural. You went under the water and came out. You became a new. That's a supernatural. Fuiste y te bautizaste y saliste nuevo, eso es The algo Spirit of God sobrenatural. came and become the dwelling place in your heart. That's supernatural. El Espíritu del Señor vino sobre ti y tú ahora eres el lugar donde el Espíritu Santo habita. Every Christian, breathe in, breathe out, supernatural. Cada cristiano, el respirar del cristiano es sobrenatural. You are seated next to Him in the heavenlies. Ephesians 2. Tú estás sentado al lado de Cristo en los lugares celestiales, eso lo dice en Efesios 2. And you are co-reigns with Him. 2 Timothy 2:12. Y en 2 de Timoteo 2:12 dice que estamos reinando con Él. It's all supernatural. Todo esto es sobrenatural. So don't discount your life. No desprecies tu vida. Your life itself is a supernatural. Tu vida en sí es un milagro sobrenatural. Amen. Amén. So the Christian life is a lifestyle of supernatural. El estilo de vida cristiano es un estilo de vida sobrenatural. You know, if you come to my country, Si tú vienes a mi país, you will see things that I've never seen in my life. tú vas a notar cosas que yo no noto. Why? ¿Por qué? Because you have a different glasses to see. Porque tienes otro tipo de gafas para ver, Yes or no? ¿verdad? You will Lo come miras con otra perspectiva, Because you are not from the same culture. porque tú no eres de esa cultura. Likewise, I also from a different culture. Y lo mismo a mí me pasa, yo soy de otra So cultura. when I come to the Western countries, Y yo cuando vengo a los países occidentales, especially in the European setting here in Spain and in the different parts, especialmente en Europa, I have a different glasses. tengo unas gafas diferentes And I see things a little bit different. y veo cosas diferentes. And one of the things I've noticed here, Y una de las cosas que he notado aquí that people are more pessimistic. es que la gente son más pesimistas. If you share a vision, Si tú compartes una visión, no puedo creer. no me lo puedo creer. You start with no, Se empieza con un no and then maybe y quizá después se dice, podría ser, try it. bueno, puedes intentarlo. Oh, it's good for you. Go for it. Oh, bueno, sí, bien, adelante. Yes or no? ¿Es verdad? I have noticed that. Yo lo he notado desde fuera. You share something, first thing is, madre mía. Si compartes una visión, Es lo primero duro, que te dicen, va a ser duro, ¿eh? Why? ¿Por qué? I don't know. No sé. But you need to ask the Holy Pero Spirit. tienes que preguntarle al Espíritu God, Santo. what glasses I am wearing when I see things? Señor, ¿qué gafas estoy llevando cuando veo cosas? Am I wearing the Indian glasses? ¿Estoy llevando mis gafas indias? My Catalan glasses? ¿Mis gafas catalanas? My Spanish glasses? ¿Mis gafas españolas? My European glasses? ¿Mis gafas europeas? Or the glasses of the kingdom? ¿O las gafas del reino de Dios? So I can see the way you see. Para ver las cosas como tú las ves. Amen? Amén.
That's the way we can be the fifth gospel. De esta manera podemos ser el quinto evangelio. Amen. There is a beautiful verse in Proverbs chapter 24 verse 16. Hay un versículo muy bonito en Proverbios capítulo 24 versículo It says, 16. the righteous man may fall 7 times, but he rises again. Let's just translate it. Righteous man may Dice, fall el 7 hombre times. justo cae. How many times? 7 times. 7 veces. But he rises again. Pero se levanta otra vez. Is it there? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. A faithful person Una persona fiel is not that he falls. no es una persona que no se cae A nunca. faithful person, he gets up after he falls. Una persona justa es aquella que se levanta después de caer. Amen. Amén. So I don't mind you and me fall down. Perdón, he dicho justa y quería decir fiel. Una persona fiel es la que se cae pero se vuelve a levantar. Amen. Perdóname, esposa, aprender castellano, catalán. Okay. Number 6. Número 6. We have 2 more points. 2 puntos más. We need to live a life of truth, truthfully. Tenemos que vivir. Lifestyle of truth. You said that, right? Yeah, no, deal things, now it's a Ah, lifestyle. vale. Tenemos que vivir un estilo de vida de verdad. Let's go back to the first verse we read in Psalm 78, 72. Vamos a volver al primer versículo que hemos leído en Salmos 72, versículo 78. He says- perdón, Salmos 78, versículo 72. It says David led with the integrity of his heart. Y dice que David les pastoreó con integridad en el corazón. Nowhere in the Bible God endorses person as my own heart. No vemos en ningún otro lugar en la Biblia donde el Señor habla de esa persona como que tiene su mismo corazón, Except David. excepto David. Even though David messed up a lot, Y aunque David falló muchas veces, he had an adultery relationship. tuvo una relación He adúltera, murdered the husband of his affair. asesinó al marido de la persona con la que tuvo la It was a relación. terrible lifestyle. Tenía un estilo de vida terrible. But David had something that God saw. Pero David tenía algo en su corazón del que el Señor se dio cuenta. He was willing to take responsibility and go back to God as soon Él as. era capaz de tomar responsabilidad por sus errores y volver al Señor. See, success is not defined by your possessions. Tu éxito no se define por lo que tú poseas. Success is defined by your obedience to your call. Tu éxito se define por tu obediencia al llamado de God Dios. doesn't reward your calling. El Señor no recompensa tu llamado. God rewards to the faithfulness of your calling. El Señor recompensa tu fidelidad hacia tu llamado. Are you faithful in trusting God and live a lifestyle truthfully? ¿Eres fiel en confiar en el Señor y vivir un estilo de vida The verdadero? world out there tells you need to be famous. El mundo ahí fuera te dice tienes que ser famoso. You need to be have more followers in Instagram. Te tienen que seguir más gente en el Instagram. The more higher you are, the better you are. Cuanto más arriba estés, mejor eres. You know, I'm reading the Gospels. This year, I'm just reading the Gospels, nothing else. Sabéis, este año lo único que estoy leyendo en la Biblia son los evangelios. Matthew, Mark, Luke, John. Matthew, Mark, Luke, John. This is what I'm doing the whole year. Esto es lo que estoy leyendo: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo el And año. every time I read, Y cada vez que los leo, something jumps out. algo nuevo And today, this morning, I salta was de la reading. Biblia. Y esta mañana estaba leyendo Everywhere Jesus did a miracle, y Jesús hizo milagros en todas partes. he first said to that person, Y primero dijo a la persona: don't tell anyone. no le digas nada a He nadie. actually rose a dead girl. De hecho, resucitó a una chica que había muerto. And he said, don't tell anyone. Y le dijo: pero no lo digas. Can you imagine this? ¿Os lo podéis imaginar? What do we do in the kingdom right now? What do we do in our churches? I mean, not in the religious setting. Ahora mismo, ¿qué es lo que hacemos en algunos círculos religiosos? Somebody comes with a little headache and we put them in the microphone and say, tell us how about the headache God healed. Y alguien viene con un dolor de cabeza y de repente el Señor le sana y le damos un micrófono. Háblanos de lo que ha pasado. What happened? ¿Qué ha pasado? The pastor prayed. El pastor oró The por mí. pastor touched put El his pastor hand. puso su mano sobre mí The anointing oil was put on the head. y me puso aceite de la unción How en mi long the cabeza. headache was there? ¿Cuánto tiempo hace que tenías el dolor de cabeza? They will exaggerate the pain so that the man can be elevated. Y exageran el dolor para que el hombre pueda ser elevado. Look at Jesus. Mirad lo que Jesús He is hacía. our role model. Él es nuestro modelo. He heals a leper. Él sanó a los leprosos. He says, don't tell anyone. Al leproso le dice: no le digas He nada a raises a nadie. dead person.
levantó a alguien que se había muerto. Don't tell No anyone. le digas a nadie. He does tremendous miracles. Hizo milagros tremendos Don't tell anyone. y les dijo, no The digas nada a demon-possessed nadie. boy got healed. El chico que estaba poseído, He se was sanó. walking naked. Él estaba tan mal que estaba caminando desnudo. He said, I want to join you. Y le dijo, quiero unirme a ti. No, 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 no. Quiero ser uno de los tuyos. Y él le contestó, no, You stay here. quédate aquí. Tell about what God did to you. Y da testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Mark 8 says he didn't go and tell about what God did. He went and told what Jesus did. Y Marcos dice que no fue a predicar y a exaltar a Dios, sino que fue y le dijo a todo el mundo lo que Jesús Because the había guy hecho. saw Jesus, in Jesus he saw God, the Porque Father. el hombre en Jesús vio a Dios el Padre. Amen? Amén. The last but not the least. Lo último, pero no menos importante. How can we be the fifth gospel? ¿Cómo podemos ser ese quinto And this is evangelio? the best. I have saved it for the last time. Y para mí este es el mejor punto y lo he guardado para el final. Aiming for excellence. Intentar alcanzar la excelencia. We Christians have to be the most attractive people on this planet Earth. Y nosotros los cristianos tenemos que ser las personas que más atrayentes en esta tierra. We Christians should have the most amazing dreams and visions. Y tendríamos que tener los sueños y visiones más But many increíbles. Christians don't have dreams. Pero muchos cristianos no tienen sueños. Don't have an excitement to live. No tienen esa alegría de vivir. Today, look at our life. Hoy mira nuestra vida. Everything that we have, Todo lo que tenemos, all the advanced technology, toda esta tecnología avanzada, was not created by any Christian. no ha sido creada por ningún cristiano. Why? ¿Por qué? Because we have taken this back seat. Porque nos hemos sentado en los sillones de atrás. 300, 400 years ago, it was different. Hace 300 y 400 años atrás era diferente. Christians were the mind molders. Los cristianos eran los que moldeaban el pensar. Someone said like this, Alguien dijo esto. I don't want to change the laws No. of a nation. No quiero cambiar las leyes de una I don't nación. care about the laws of the nation. Me dan igual las leyes de una nación. Let me write the songs for the nation. Deja que escriba las canciones que cantarán en esa nación. Do you want to know where Spain is going? ¿Quieres saber en qué dirección está yendo España? Listen to VH1. Escucha la radio un poquito. Listen to MTV. Las canciones. Look at the songs. Escucha las letras de las You will know where canciones. this nation is Y going. te vas a dar cuenta hacia dónde va And esta let me ask you nación. this question. Y permite que te pregunte esto. What are you doing about it? ¿Qué estás haciendo? Are you trusting God ¿Estás confiando en el Señor? that one day that out of Christians can bring the best gospel record? ¿Estás confiando en el Señor de que un día los cristianos empiecen a grabar canciones que sean las mejores? Do you believe that one day Christians can really change people's mind? ¿Tú crees que un día los cristianos van a poder cambiar el pensamiento I de don't know la how many gente? of you think this. No sé cuántos de vosotros estáis de acuerdo. Many Christians think Muchos cristianos piensan secular music is better than sacred music. que la música secular es mejor que la música sagrada. En calidad y todo. The quality of the secular music is better. La calidad de la música secular es mucho mejor. But we need to trust God. Pero tenemos que confiar en el God Señor. will use the skills that He has Que put el in our Señor hand nos use esos dones que ha puesto en nuestras manos so that we can see a transformation para in que our podamos nation. ver una transformación en nuestra nación. Why don't we all stand up? ¿Por qué no nos ponemos de I want to pie? pray for you. Quiero orar When you contigo leave this house of God, para que cuando tú te vayas de esta casa del Señor, my prayer is that you will be the fifth gospel. mi oración es que salgas siendo el quinto You're evangelio. going to meet people in work. Que te encuentres con gente en el trabajo. You're going to meet people in supermarket. Que cuando te encuentres con la gente en el You're supermercado. going to meet people in your travel. Que te encuentres con gente cuando viajas. You're going to meet people in the elevators. O gente en el ascensor. My prayer is that you will be the fifth gospel. Y mi oración es que tú seas ese quinto That evangelio. God is going to use you to attract the people into the kingdom. Para que el Señor use tu vida para atraer a gente al reino. You know, everywhere Jesus went, A todas partes a las que fue this Jesús. is what people did. Esto es lo que hizo la gente. People begged that He might touch Him. La gente le rogaba que les tocara.
que Jesús les tocara. People begged and they thought if I could really at least touch the hem of his garment, I may be healed. La gente se intentaba acercar a él porque creían que solo tocando una parte de su ropa serían sanados. Even people who don't know Jesus. Incluso gente que no le conocía. Even this lady who's Syrophoenician lady. Incluso esta mujer sirofenicia She had no understanding of the gospel. no tenía ningún tipo de revelación She ni was from a different entendimiento. tribe, a different nationality. Era de otra nación, de otra tribu, But she had a faith pero tenía fe that when Jesus touches my son, my daughter, de que cuando Jesús tocara a su hija, something gonna change. algo iba a cambiar. And I want to pray for a greater impartation right now. Y quiero orar por una mayor impartición I don't know, ahora. I feel in my heart No sé, yo siento en mi corazón to pray for your children. de orar por tus hijos. Some of your children don't walk with the Lord. Algunos de vuestros hijos no caminan con Some el of your Señor. close family members don't walk with the Algunos Lord. de vuestra familia muy cerca no camina con el But I'm going to Señor. pray a prayer with you. Y yo quiero orar contigo. The Spirit of God is going to use you to be the fifth Que el gospel, Espíritu del Señor te va a usar para hacer ese quinto to evangelio, attract your family back into the para kingdom. atraer a tu familia de vuelta al reino. Put your hand up in heaven Levanta tus manos al cielo and pray to God. y ora al God, Señor. make me a fifth gospel. Señor, hazme ese quinto Let my evangelio. children come back to you, Que Lord. mis hijos vuelvan a ti. Let them come back to your kingdom. Que vuelvan a tu reino. I'm not giving up on my children. Señor, yo no me rindo con I'm not mis giving hijos. up on my family members. Yo no me rindo con mi You familia. know, some of my family members, I'm trusting God for them that they will come to know Jesus. Y yo estoy confiando que el Señor toque a algunos de los miembros de mi familia. Spirit of God, right now in Jesus' name. Espíritu del Señor, ahora en el nombre see de the hands of the Jesús. people. Tú ves las manos I levantadas. pray for your anointing. Y yo oro por tu unción. I pray for your strength. Yo oro por tus fuerzas, I pray for your Señor. grace. Por tu gracia. I pray that you will help us to be the fifth gospel. Señor, que tú nos ayudes a hacer ese quinto evangelio. Father, help us. Ayúdanos, Padre. Help us, Father, Ayúdanos, that we will Padre. not be bridge bombers but bridge builders. Que no seamos la gente que pone bombas en el puente, sino que That we will be the construyamos door openers for puentes, people to come to que know abramos Jesus. puertas para que la gente entre al Come on, reino. church, lift up your voice and cry out to God. Iglesia, levanta tu voz y clama al Make Señor. me a fifth gospel, Lord. Señor, hazme ese quinto I don't want to be a evangelio. block but be a Yo channel. no quiero bloquear, sino yo quiero ser un canal. Some of your children who said, God, Daddy, Mommy, you live a double life. That's why I don't want to follow you. Y quizá tú has escuchado a tu hijo o a tu hija que te ha dicho, papá, tú estás viviendo una vida doble, por eso yo no quiero seguir este But today it's going to evangelio. change. Pero hoy va a On cambiar. the 18th of October 2020, Este 18 de octubre del your 2020, children will walk in the ways tus of hijos God. van a caminar en There's los going to be a caminos del 180 Señor. degrees turnout. Y va a haber un cambio de 180 grados. It's going to be a complete turnaround. Va a haber un cambio completo. People will come to know Jesus. Y la gente va a conocer a Jesús. Like Joshua, you will say, Como Josué tú vas a decir, I don't care what gods you worship, no, a mí me da igual que Dios es but as for me and my house, we will serve the Pero yo Lord. y mi casa vamos a servir al Spirit Señor. of God is telling me to tell you this morning, El Espíritu del Señor me dice que te diga esta don't mañana, give up on your children. no te rindas con tus Don't hijos. give up on your children. No te rindas. Your children's salvation is going to come soon. La salvación de tus hijos The va a redemption llegar is gonna pronto. come soon. La redención va a llegar Keep pronto. loving. Continúa Keep amando. sharing. Continúa Keep ministering to them. Continúa Keep interceding. ministrándoles. Continúa intercediendo. Keep pouring my love. Continúa derramando mi Just amor as I sobre rescued ellos. you, I will rescue your Tal children. como te rescaté a ti, voy a rescatarles They a will come ellos. back. Van a volver. Oh, Malikata Shandularika Labarata. Come on, church, lift up your voice. Venga, iglesia, clama al Señor Lift up con your tu voz, voice. con tu voz. Say, God, I am the fifth gospel. Señor, yo soy ese quinto evangelio. I am the fifth Yo gospel. soy ese quinto evangelio. That I will be a blessing to the others. para que yo pueda hacer esa bendición a los demás. Oh, we thank you, Jesus. Sí, Señor. Thank you, Gracias, Jesus. Jesús. I feel in my spirit. Yo siento en mi espíritu. Some of you have challenges in your relationships. Algunos de vosotros estáis pasando por problemas en vuestras relaciones This personales. whole subject on people not walking with the Lord made your heart even more calloused. Y este tema sobre la gente que no camina con el Señor ha hecho Especially your family members.
ha producido como heridas en tu corazón, especialmente con gente de tu familia. God wants to bring healing. El Señor quiere traer sanidad a tu He is familia. bringing hope. Él quiere traer He is esperanza. bringing hope. Él trae esperanza. He a is tu bringing corazón. hope. Él trae esperanza. He a is tu saying, don't corazón. give up. Él te dice, no te rindas. Don't say this is how it is. No digas, así es como se va It a is quedar. not how it is. Así es como se va a quedar. Just like that guy said, Tal como ese hombre this dijo, guy with a centurion, este centurión just tell one word, Lord. que le dijo a Jesús, solo con que digas With la one palabra, word, my slave can become to know, solo come con que completely digas healed. la palabra, mi siervo sanará. Trust God for that one word. Confía en el Señor por esa One palabra. word to minister to your daughter. Una palabra para ministrar One word to a tu minister to your hija. son. Una palabra para ministrar One a word tu to hijo. minister to your children. Una palabra para ministrar. One word to minister to your family Una member. palabra para ministrar a ese miembro de tu familia. That's going to come back. Y él va a volver. Hallelujah. Now lift up your voice and thank the Lord. Levantemos nuestra voz y démosle las Come on, gracias praise al God. Señor. Adora al Señor. Praise God. Alábale. Lift up your voice. Come on. Vamos a levantar Lift up nuestra your voice. voz Say, God, y thank you for the adorarle, darle las salvation. gracias al Señor Thank you la for the salvation. Gracias por Thank la you for the salvación. redemption. Gracias por la redención. Thank you for the Jesús. restoration. Gracias por restaurar. Thank you that you don't give up even though I gave up. Señor, gracias porque tú no te has rendido aunque yo me haya rendido. Thank you for running after us. Señor, gracias por correr detrás Thank you for nuestro. pursuing us. Gracias por perseguirnos. Thank you for your thoughts are always greater. Gracias porque tus pensamientos son más grandes que los míos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, Hallelujah. lift up your voice. Levanta tus manos. Come on, Alaba al church. Señor, iglesia. Marika bushala kandula Gracias, ratalari Señor. laba. Gracias, gracias. Marubali shila katila Gracias, ralandura. Come Señor. on. Gracias, Thank you, Señor. Jesus. Gracias, Señor. We lift your name on high. Levantamos y exaltamos I don't know, I tu feel the nombre. impartation of faith of God is pouring upon Yo you. siento una impartición de fe sobre tu vida en este momento. You know, you feel like, man, how it's going to work out. Y sientes y te preguntas, ¿cómo voy a hacerlo, But God is Señor? saying with man it is Pero el impossible. Señor te dice, con el hombre sí But es with me it posible, is possible. pero conmigo es posible. What is impossible for you is possible for Lo que es me. imposible ahora para ti, para mí es posible. Trust me, says the Lord. Confía en mí, te dice el Señor. Hallelujah. Amén. We lift Amén. your name high, Father. Levantamos tu nombre, We Señor. thank you, Te Jesus. damos